Eh, Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el doctor Jorge Orlando Melo, uno de los grandes historiadores de nuestro país. Entonces, primero, el 20 de julio fue el incidente con el señor González Llorente, pero el acta de independencia real se dictó el 21. Al amanecer de la noche del 20. Sí. Al cabildo ese que se formó toda la noche. Se cenó bastante. ¿Quién redactó el acta de independencia? El acta la redactó el vocero del pueblo y concejal don José Acevedo y Gómez. Y esa acta recoge pues todo lo que ocurrió ese día y la decisión de formar una junta de la cual dice quién va a ser el presidente. El presidente va a ser el virrey y el vicepresidente el arcediano Pey, un sacerdote de Bogotá. ¿Era un sacerdote? Sí. Pey era sacerdote, y entonces y la lista de todos los miembros de la Junta, de la nueva Junta, que son los miembros del Consejo, algunas autoridades españolas, varios españoles, y gente de las familias bogotanas propuesta por Acevedo y Gómez. Entonces Acevedo y Gómez hace el acta. El acta es el acta en el cual es el acta de creación de la Junta Autónoma, más que de independencia de Colombia. Santa Fe. De Santa Fe. Pero en esa acta, yo creo que Acevedo y Gómez muy hábilmente introdujo una cantidad de formulitas que a mí me suenan como a micos. De micos, por ejemplo, puso, como la mayoría de la gente no estaba pensando en independizarse de España, sino en defender al rey de España. Entonces dijo que esa junta se creaba para defender los derechos del rey de España, para sostener su gobierno. ¿Y el mico cuál fue? El mico es que cuando el rey de España esté libre, lo obedeceremos si viene a gobernar entre nosotros, que era una cosa un poco imposible. Y entonces ahí los que estaban más por la independencia metieron de alguna manera su mico y metieron la palabra independencia en el acta. En el acta figura la palabra independencia, pero nunca diciendo estamos declarando la independencia. Esa es una interpretación posterior. Lo que estaban era creando una junta autónoma de gobierno. Pero dependiente de... Pero pensando algunos de ellos, esto nos va a convertir en independencia porque ese rey de España no va a poder nunca venir a mandar aquí. En ese momento, doctor Melo, ¿ya habían declarado independencia otras ciudades en Colombia? En la Nueva Granada, ¿no? Habían declarado esta forma de autonomía, habían declarado gobernar a nombre del rey de España, pero... ¿Qué ciudades habían? Cartagena lo había hecho. Cartagena también era de los oligarcas, la liberación. Sí, no, eso sí, obviamente eran los grandes, porque es que la norma... ¿Quiénes eran los que...? Los que hacían parte del cabildo y eran de las autoridades notables, los concejales, que son siempre... eran? Los hombres más ricos de la ciudad, los grandes comerciantes en Cartagena, los Pombo, los Rodríguez Torice, Castillo y Rada, todos los grandes notables de Cartagena participan, José del Real, José María del Real, varios más, y en cada región. ¿Y en Antioquia qué pasaba? En Antioquia vino a pasar después, porque antes de Bogotá fue también Socorro, donde también con familias muy elegantes del Socorro, Plata, etc. Pero entonces queda claro, doctor Melo, que la independencia, o los movimientos de autonomía fueron de Cartagena, del Socorro, de Cali. De Cali. De Popayán. De Popayán un poquito después. Pero siempre oligarquía, ¿no? Pues porque la gente que podía hacer estas cosas y que argumentaba y que tenía interés en conseguir buenos puestos y en tener buena legislación eran los empresarios, los ganaderos, los agricultores, los mineros y sobre todo los que habían estudiado. Y aquí no estudiaba en la universidad, sino los hijos de los muy ricos. De los ricos. Ahora, pero usted en el libro famoso dice que hubo solo un criollo, un mulato, que intervino en independencia. ¿Quién fue? Inmediatamente después de comerciales. En realidad puede haber mucha gente. ¿Quién y de dónde era el mulato este criollo que se unió a los archimillonarios para firmar actas de independencia? Bueno, en Cartagena, después del 22 de mayo, se creó una junta y esa junta empezó a tener problemas con el gobernador. Entonces, la gente de Cartagena, los elegantes, unidos con un artesano mulato, Pedro Romero, movilizaron al pueblo de Cartagena, sobre todo al pueblo negro de Getsemaní, y pidieron la modificación de la junta y cambiaron al presidente de la junta, destituyeron al funcionario español y crearon una junta diferente, una junta mucho más de acuerdo con los criollos.
Romero sigue funcionando en Cartagena y Romero es muy importante también ya en noviembre del 11 cuando declaran la independencia absoluta de España. Pero entonces Romero es un ejemplo, puede haber más. Que fue la primera ciudad, ¿no? Independencia absoluta. Independencia absoluta, la primera ciudad sí fue Cartagena ya en 1811. Porque Bogotá, cuando hizo la constitución de Cundinamarca en 1811, que fue la constitución primera que se escribió en el idioma español en el mundo, dijo que iba a seguir bajo el dominio del rey Fernando VII y que cuando quedara libre, si venía a gobernar entre nosotros y aceptaba jurar obediencia a esa constitución que había escrito Jorge Tadeo Lozano, entonces podía venir y lo iban a obedecer, que también era un evidente engaño. Ahora, el primer gobernante criollo fue Pey. Fue el arcediano Pey porque el virrey Amario Borbón, que fue presidente de la Junta el 20 de julio, el 23 o 24 lo destituyeron, sí, y el 26 lo apresaron y se fue. Y quedó el vicepresidente como presidente de... ¿Y qué pasó con Pey? ¿Lo tumbaron? No, hubo después una asamblea electoral que nombró a Jorge Tadeo Lozano. Al que tumbaron, en cierta manera, en un golpe, fue a Jorge Tadeo Lozano, que lo tumbó Antonio Nariño, que ya había venido porque lo liberaron en Cartagena apenas pasó estas cosas de independencia. A finales del año 1810, Nariño es liberado, viene a Bogotá y finalmente saca un periódico, La Bagatela, y en ese periódico exalta a las masas contra Jorge Tadeo Lozano y Jorge Tadeo Lozano tiene que renunciar con el apoyo porque los militares lo obligan a renunciar. Definitivamente, ¿quién fue la persona que más influyó para la rebelión del 20 de julio? ¿José Acevedo o Camilo Torres? Yo creo que los dos son muy importantes. Camilo Torres venía desde 1809 siendo como el ideólogo de toda esta idea, porque él había escrito las instrucciones del Cabildo de Bogotá al delegado de la Nueva Granada a la Junta de España. Habían elegido por votación de los cabildos a don Antonio Narváez y Latorre de Cartagena y había que escribir unas instrucciones. Entonces Camilo Torres escribió unas instrucciones diciéndole que era lo que él tenía que luchar allá y buscar: libre comercio, igualdad entre los españoles nacidos allá y los españoles nacidos en América. Propio, pues. Bueno, y en beneficio de todos los españoles nacidos aquí. ¿Y cómo surge la idea de los derechos del hombre? Está en muchas partes, pero eso fue una declaración de la Revolución Francesa. No, pero digo, y aquí se divulgó por cuenta de Nariño. Nariño en 1794, o sea, 16 años antes, en una imprenta que él tenía, que había obtenido con el apoyo del virrey, publicó la Declaración de Derechos del Hombre de la Convención Francesa. Pero él estaba preso en España. No, él fue preso a España como consecuencia de eso. Él fue condenado por haber publicado los derechos del hombre acá. Pero esos derechos del hombre fueron incorporados en buena parte en la Constitución escrita por Jorge Tadeo Lozano en 1811. Entonces, mire, doctor Mero, si alguien, criollo, intervino activamente para provocar el 20 de julio de 1810 y el enfrentamiento que hubo entre criollos y españoles, ¿quién fue? Yo digo que fue probablemente el que más participó el 20 de julio, fue José Acevedo y Gómez, que fue elegido como vocero del pueblo, que fue el que redactó el acta, que fue el que seleccionó mucha de la gente que fue convertida en miembro de la Junta, nombrada por el pueblo, gritando: queremos cabildo abierto, queremos tal cosa, y queremos además que entreguen las armas los soldados españoles, que se pongan bajo el mando de un jefe local. Intervino mucho más José Acevedo y Gómez que Camilo Torres. Vaya uno a saber, con el pueblo, con la masa popular, sí. Con las ideas básicas, probablemente Camilo Torres fue mucho más importante. Y ahora el gran politólogo de entonces fue Tadeo Lozano, el redactor de la Constitución de 1811. Pero esas tres figuras son claves en Bogotá. Y después Nariño, cuando llega, se vuelve el más importante en Bogotá. A ver, mire, doctor Melo, la Nueva Granada o el nuevo reino de Granada de entonces, ¿se parece mucho a la Colombia de hoy? Yo creo que en muchas cosas. Se parece en que era una
un país de regiones y entonces no había una unidad Nacional. Nacional, no había una nación. La nación se trata de crear 100 años después. Igualito. Y cada región tiene su propio orgullo, su vanidad, su poder, quiere su poder, Igualito. su cultura. La otra cosa que es muy similar es que es una revuelta orientada por los grupos dirigentes que siguen manejando el Por la país oligarquía de por la entonces. oligarquía de entonces, pero que como muchos tiempos después, y eso es una tradición colombiana, para poder gobernar uno siendo oligarca necesita obtener un buen apoyo de sectores importantes populares. El oligarca que no obtiene apoyo popular, lo borran. Igual que hoy. Igual que hoy. Doctor, muchas gracias. ¿A ustedes les parece o opinan que la situación de que se vivía en la Nueva Granada de entonces es muy parecida a la que se vive hoy en la Colombia de hoy? ¿Sí o no? El resultado de ese sondeo saldrá el lunes en este programa. Por ahora los invitamos a nuestro tradicional 1, 2, 3.